ahora sí. Bien, tenemos aquí lo que es el condicional de tipo 2. Si recuerdan, ya vimos el condicional de tipo 0, el de tipo 1 y ahorita va a ser el de tipo 2. Este es dentro de lo que es inglés, ¿ok? Para que ustedes recuerden y yo también. Second conditional. What is another way of saying eating everything is going to make me fat? Ok, aquí nos está preguntando, ¿cuál es otra manera de decir eating everything is going to make me fat? Comerme todo va a hacer que yo engorde. ¿Cómo sería la mejor manera de decirlo? ¿O alguna otra? Nosotros recordamos, por ejemplo, el condicional 1, nosotros tenemos una estructura de presente más un futuro. Entonces, supongamos que es I eat everything, I will get fat. Si yo me como todo, yo engordaré. ¿Okay? Esta es la traducción del condicional de tipo 1. Aquí lo que estamos revisando es el tipo 2. If I ate everything, I'd get fat. This is what we call the second conditional. Ok. Aquí hay una característica importante. Estamos haciendo el tiempo pasado. If I ate everything, I get fat. If yo ate es pasado, ¿vale? Como comería. ¿Y el pasado qué sería? Comí, ¿cierto? Si yo me comí todo, I get fat. Yo engordaba. ¿Ok? Esa sería la traducción. Vamos a entender a qué se refiere esto. The main function of the second conditional is to talk about hypothetical or imaginary situations. Nos está diciendo que entonces el condicional de tipo 2 es para hablar acerca de cosas imaginarias o cosas hipotéticas. Present or future and their consequences. This is Ted. Ted's poor and lives in a small house. He wishes he was rich so he can buy a big house. How? Nos está hablando de que él es Ted o lo que y que él desea, ¿no? Sueña con volverse rico. Eso es para que nosotros identifiquemos cómo vamos a poder ir haciendo nuestras estructuras de las oraciones. How can he say this using the second conditional? If I were rich, I'd buy a big house. Notice Aquí nos está diciendo, if I were rich, I'd buy a big house. Lo malo es que tenemos el S menú. Déjame ver si lo puedo bajar o mover tantito. Ok. Está en pasado. El where es pasado. Tenemos que es la preposición have. Perdón. ¿Todo? Creo que sí, porque creo que ya pasó lo verdad y que necesitaba representar. Estaba avanzando. Ok, entonces tenemos esto, ¿vale? Que están en una estructura en pasado y tienen fact, también está en pasado. Eso es lo que vamos a ir ubicando poco a poco en relación a estos usos. This is how we use were for the pronoun I. That's because for second conditionals, we use were for all pronouns
after the word if in the condition clause, including I, he, she, and it. However, we can also use was in formal language, especially in formal speech. In this situation, Ted is using the second conditional to express his desires, whereas in the previous example, the boy did not want to eat everything. However, both are hypothetical or imaginary situations, which are not true. A third function of the second conditional is to give advice. Utilizamos para dar un consejo. However, for short, we can just say the result or consequence clause. We can use could instead of would. Could means would be able to. Let's give this a try. James has a crush on Sophia. He wants to ask her out on a date, but he can't because Sophia can't speak English and James can't speak Greek. So James says, if I spoke Greek, I could ask Sophia out. In this sentence, instead of saying I would be able, Aquí es el ejemplo que nos está diciendo. O sea, si se acuerdan, antes teníamos el would, que era el W-O-U, ¿sí se acuerdan? Would. En lugar de ese, aquí en el condicional 2 utilizamos could, ¿ok? to ask Sophia out. James says, I could ask Sophia out. We can also use if only to say that we want things to be different. It has Nos está diciendo también que podemos utilizar if only. Es como si tan solo, si tan siquiera, ¿sabes? A eso se refiere. the same meaning as I wish, but it has a stronger emotion. For example, if only I were rich, I'd buy. Lo que nos está diciendo es que el hecho de que nosotros, en lugar de coloquemos I were o algún otro condicional para if only, es como si fuera un deseo muy profundo, algo que nosotros anhelamos demasiado. If only I were rich, I'd buy a house. Si tan solo fuera rico, me compraría una casa. ¿Se dan cuenta? Como que la emoción viene en relación a esto, only, tan solo, tan siquiera. My big house. If only I spoke Greek, I'd ask Sophia out. Si tan solo hablara griego, le pediría a Sofía salir, ¿sale? O que saliera conmigo. However, we often say this without the result or consequence clause. For example, if only I were rich. Lo que nos está diciendo es que por lo regular, cuando utilizamos if only, no lo escribimos con su consecuencia, o sea, no lleva esa coma que nosotros sabemos, ¿no? Y va después una oración. No va solo, va por sí solo. If only I were rich. Si tan solo fuera rico. If only I spoke Greek. Si tan solo hablara griego, ¿sabes? If only I spoke Greek. However, we don't use if only for giving advice. We only use it to express desires. Nos está diciendo que el if only no lo vamos a utilizar para dar consejos, ¿sabes? Solamente es para expresar deseos. Let's have a look at another example. Sarah wants to go swimming, but it's raining. Is Sarah Lo normal es que no se ve bien, pero aquí nos está diciendo, ¿no? Se quiere dar paseos a una playa o eso, pero está lloviendo. Dice, if it weren't raining, I'd go swimming. Tan solo, bueno, perdón, ajá, si no estuviera
lloviendo, yo iría a nadar, ¿cierto? We're talking about the past, present, or future. She's talking about the present. Is it raining now? Yes, it is. Is Sarah swimming now? No, she isn't. Does Sarah want to go swimming? Yes, she does. The form of the second conditional is condition clause, comma, plus result or consequence clause. Ok, aquí tenemos la forma, que es lo importante, o sea, nuestra formulita en sí, ¿sale? Y nos está diciendo que necesitamos la condición, la cláusula de condición, que se llama if, y después tenemos más mi resultado o mi consecuencia, recordemos, ¿sale? Aquí no alcanzan a ver mucho, creo, pero tiene la coma. Recuerden que es importante que tiene la coma. The condition clause is if or unless plus past simple, and the result or consequence clause is would or wouldn't plus verb in the base form. Ok, para este tipo vamos a estar utilizando if o unless más mi pasado simple, coma, voy a utilizar el would o wouldn't más mi verbo de forma base. For example, if I ate everything, comma, I'd get fat. If Ok, ahí tenemos esto. If I ate everything, si yo comiera todo, si yo comí todo, yo podría engordar, ¿vale? El would, su contracción, incluso es contracción también de fat. If I were you, comma, I'd buy a new phone. Si yo fuera tú, ¿vale? Me compraría un nuevo teléfono. We can also switch the positions of the clauses. The form is Podemos hacer lo mismo que en los otros modelos, bueno, en los otros condicionales. Cambiar la posición. ¿Qué es esto? Que se empiece con este de acá, ¿cierto? Y colocarlo al inicio y esto de acá al final. is result or consequence clause plus condition clause. Notice that there is no comma when the clause positions are switched. For example, I'd get fat if I ate everything. I'd buy a new phone if I were you. Y bueno, nos está diciendo que notemos que no existe una coma, ¿cierto? Esa desaparece cuando nosotros intercambiamos de lugar las oraciones. Y tenemos entonces que primero va a ir lo que es el resultado o la consecuencia más mi condición, mi cláusula de condición. Y tenemos el ejemplo. I get fat if I ate everything. Y si se dan cuenta es lo que está aquí arriba, solamente que cambió el orden. I'd buy a new phone if I were you. Compraría un nuevo teléfono si fuera tú. So to summarize, we use the second conditional to talk about hypothetical or imaginary situations in the present or future and their consequences. To express desires and to give advice. Ok, aquí lo tenemos, no sé si se alcanza a ver muy bien, me parece que es un poquito de trabajo. Dice, to talk about hypothetical imaginary situations, para hablar acerca de hipótesis, ¿sabes? Algo hipotético. Imaginario, bueno, situaciones imaginarias. Express desires, para expresar deseos. Y después tenemos give advice, para dar consejos.
Y bueno, eso sería todo de If- esta parte. Dejo de compartir y detengo la grabación.